Gracias por darle clic a este video y bienvenido a otra nueva receta. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo estas súper y deliciosas bombas de chocolate. Así que no te muevas de este video y te muestro cómo recrear estas deliciosas bombas de chocolate. Pues empecemos inmediatamente a darte todos los ingredientes que utilicé para recrear estas bombas de chocolate. Estaré utilizando estos marshmallow o malvavisco como tú lo conozcas. Estaré utilizando chocolate blanco y chocolate negro. Tú puedes utilizar el chocolate que tú quieras o el que tú tengas. Estos dos son los que yo voy a estar utilizando. Conjuntamente estaré utilizando este chocolate que ya viene listo para preparar. Así que tú puedes utilizar este o el que tú prefieras dentro de tus bombas de chocolate. Así que este es el que voy a estar utilizando. Tengo aquí estos envases para cupcake, que ahí también lo que voy a utilizar para ponerlo dentro de esas bolsitas de cupcake. Y esos sprinkles, tú puedes utilizar los sprinkles que tú tengas, lo que tú prefieras, el color, lo que tú prefieras. Así que estos son los que yo voy a estar utilizando. Y estos moldes que conseguí, así que en estos moldes es que voy a estar utilizando para hacer estas súper deliciosas bombas de chocolate. Así que también tengo aquí mi tacita para medir, mi espátula y mi brocha. Y siempre recordarte que verifique la caja de información que ahí debajo te dejo detalladamente todos los ingredientes en estas y todas las recetas. Así que vamos inmediatamente a empezar. Pues empecemos a darle forma a nuestras bolas de chocolate. Ya he puesto mi chocolate en el microondas por 30 segundos. Si tú ves que no se ha derretido completamente los 30 segundos, lo coloca 15 y 30 segundos más hasta que esté totalmente derretido. Así que lo que voy a hacer aquí es que voy a ir colocando como una cucharadita aproximadamente en cada molde de mi chocolate. Algo que te quiero recomendar y para que no te vaya a pasar, quizás que te puede pasar, yo sé que sí, trata de rellenar muy bien las orillas. Así que coloca la cantidad necesaria que tú veas de chocolate. Y si colocaste mal, lo vas quitando, lo vas sobando hasta que quede completamente cubierto. Así que sucesivamente, ya después que esto, si es necesario, también te quiero recordar que después que tú desmolde esto, después que lo hagas puesto en el refrigerador por 5 o 10 minutos y se te haga desbaratado una, no importa, coloca otra capa de chocolate y así sucesivamente vas a ir dándole forma a tu bomba de chocolate. Así que te puede pasar la primera vez. Si coloca la primera capa y tú ves que se te rompen a la hora de desmordarla, coloca una segunda capa de chocolate y así sucesivamente vas a ir colocando chocolate, quitando y poniendo hasta que totalmente esté cubierta tus bombas de chocolate. Así que te recomiendo que después de que termine este paso, lo verifiques y lo coloques en el refrigerador nuevamente. Y así sucesivamente, ahora voy a hacerlas con las blancas. En este caso voy a darle dos capas al color blanco porque es un poquito más claro, así que coloca muy bien tu chocolate. Recuerda que se va a ir como tornando un poquito secándose, así que no te preocupes, ve colocando. Ya cuando tú veas que la capa esté sumamente cubierta, es necesario dar dos capas. Así que esta es la primera capa, lo llevamos al refrigerador, a la nevera y luego colocamos la segunda capa. Por eso te digo que verifiques y luego que saques del refrigerador y veas que no se te han roto. Si se te rompen, pues coloca nuevamente otra capa de chocolate hasta que te queden perfectamente bien, porque yo sé que a veces a la hora de desmoldarse no puede romper una u otras. Así que sucesivamente, ya después que la has dejado en la nevera, la retiramos del molde con mucho cuidado, como tú puedes ver aquí, y así sucesivamente vamos a ir creando estas súper y deliciosas bombas de chocolate. Así que desmoldamos muy despacito, poco a poco, para que no se te vayan a romper, pues en este caso se puede a romper en las orillas porque no queda con bastante chocolate. Así seguimos desmordando. Pues ahora sigo con mi segunda capa de mi chocolate blanco, así que colócale muy bien mucho chocolate en las orillas y lo llevamos al refrigerador hasta que esté totalmente listo. Así que seguimos aquí colocando la segunda capa. Pues empecemos a rellenar nuestras bombas de chocolate, así que ya están listas. Así como te dije, este es el chocolate que yo estaré utilizando. Tú puedes utilizar el que tú tengas o el que tú prefieras. Aquí aproximadamente tú debes o quieres o puedes colocar la cantidad deseada en tu bomba de chocolate de acuerdo al tamaño que tú la hayas hecho. En este caso yo voy a colocar aproximadamente la cantidad que me pueda caber aquí en el chocolate. Recuerda que el sobre te dice la cantidad de chocolate a la cantidad de leche que tú vayas a utilizar.
así que más o menos yo voy a utilizar un promedio de mi chocolate de acuerdo al tamaño que yo hice en estas bombas de chocolate. Así que coloco mi malvavisco y después que ya tenga completamente mis 3 bombas de chocolate, ahora lo que voy a hacer aquí ahora es que tengo es un plato caliente que lo he colocado en el microondas y ahí entonces vamos a empezar a darle forma ya a nuestra bomba de chocolate. La colocamos en estos platos calientes un minutito hasta que tú veas que se haya derretido un poquito para entonces taparla y sellarla. Así sucesivamente sigo creando estas bombas de chocolate conjuntamente con la blanca. Le coloco el chocolate, le coloco el malvavisco o lo marshmallow, la coloco en el plato caliente, la sello un poquito y luego la tapo y así vas a ir creando esas súper y deliciosas bombas de chocolate. Así que te dejo viendo aquí el proceso, cómo la fui creando. Pues ya aquí tengo mi bomba lista, así que vamos ahora a darle color a nuestras deliciosas bombas de chocolate. Aquí hay miles de decoraciones, así que tú puedes hacerle o ponerle la decoración que tú guste. Esta fue la que yo pude hacer y estas son las que quiero compartir con todos ustedes. Recuerda que aquí trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que como te dije, tú puedes decorarla a la forma que tú prefieras. Yo voy a utilizar estos sprinkles como me salga la imaginación en ese momento. Así que diviértete, disfrútalo con tu familia, esta receta con tu familia, con tu niño para regalar como tú prefieras. Así que lo que voy a hacer aquí ahora es que voy a colocar un poco de chocolate tanto en las blancas como en las de chocolate negro, así sucesivamente como se te haga más fácil. Recordarte que esto es un proceso que tiene que disfrutarse, así que disfrútalo, hazlo como tú puedas. Y después que tengamos aquí le voy a seguir colocando toda mi decoración. Mira qué lindo se ve esto, así que siempre recordarte que si no te has suscrito en el canal te vas a perder de cada una de nuestras recetas, así que suscríbete. Si eres lo que siempre estás aquí pendiente de cada una de nuestras recetas, muchísimas gracias. Recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que vamos a ir a seguir creando aquí en el canal con mucho amor y cariño. Y mira ya el color que está tomando esto. Esto está súper emocionante, así que yo fui colocándole como a ti te guste, los sprinkles que tú tengas, dale al color, la decoración que tú prefieras. Así que te dejo aquí para que sigas disfrutando de cómo le di este delicioso colorido a esta bomba de chocolate. Así que te dejo un momentito. Y así seguí decorando mi bola de chocolate. Estas dos en particular me encantaron. Ese toque navideño quedó perfecto. Así que fui colocándole estas así roja con verde y blanco. Así que ve dándole el color o usa lo que tú tengas para que te queden perfectas y deliciosas. Que yo sé que si haces esta receta te van a quedar deliciosas. Así que compártelo con tu familia, comparte ese video. Y siempre vuelvo y te repito que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando nuestras recetas y recordarte que si no te has suscrito te vas a perder todas las recetas, así que en el botón rojo ahí suscríbete y muchísimas gracias por siempre estar aquí pendiente en cada una de nuestras recetas. Así que voy a seguir aquí decorando y ahora te muestro cómo han quedado estas súper deliciosas bombas de chocolate, así que no te muevas del video hasta que veas el resultado final. Ahora te muestro. Pues así me han quedado nuestras bolas de chocolate, ya después que ya le he dado un colorido perfecto, ya así se pueden ver mis deliciosas bolas de chocolate, así que te invito a que hagas esta receta. Ya este chocolate está sumamente seco, así que inmediatamente ya después que la tenemos aquí listas y fresquecita, vamos a empezar a la magia. Así que vamos ahora entonces a la magia de estas deliciosas bombas de chocolate, así que mira
mira aquí, ya aquí tengo mi taza lista. Ya como puede ver aquí, lo que he colocado un poquito de chocolate blanco y le coloqué un poquito más de sprinkle para darle esta decoración. Ya mi leche está caliente, así que vamos a introducir nuestra bola de chocolate. Asegúrate que tu bola de chocolate sea del tamaño de tu taza, así que necesitas una tacita un poquito grande. La colocas ahí y vas a ir colocando esa súper deliciosa leche encima de tu bomba de chocolate. Esto es una magia, esto es sumamente divertido para hacerlo con tu familia, para regalarlo, así sucesivamente vas a ir colocando tu leche caliente y ¡pum! En ese momento esa bola se abre, es un espectáculo, así que mira cómo ha salido esta súper deliciosa bola de chocolate. Ahora colocamos una cuchara, empezamos a mover y ahí le va dando el toque, o si quiere colocarle más caramelo o más marshmallow, lo que tú prefieras después que haya derretido tu bomba de chocolate, ya te lo dejo a tu gusto. Así que gracias por ver esta receta a este punto. Te invito a que la hagas, que la compartas, déjame ahí un comentario si ya la he hecho o qué te pareció. Así que te digo que esta fue la primera vez haciendo esta receta y yo creo que pasé la prueba, así que espero que tú también te sirva de algo esta idea que estoy compartiendo con todos ustedes. Así que siempre recordate que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando esta receta. Así que esto me lo voy a tomar, así que nos veremos en otro próximo video. Bye, hasta la próxima. Rico, esto está para tomárselo ahora. Bye, hasta la próxima. Rico.